Doloroso, Daniel. Totalmente, totalmente. También otros abandonados y otros olvidados, que son los trabajadores rurales que son esclavizados. Creo que también hay un poco de... Está vinculado. Sí, totalmente, porque hay también algunos que no quieren ver, porque este tipo de operativos como el que se realizó en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires se pueden realizar en otros lugares de nuestro país. Para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando, es del trabajo en negro y también ya un paso más adelante, sino el de la servidumbre, la reducción a servidumbre, trabajo esclavo, gente que vive hacinada, gente que está toda en un solo galpón y duermen decenas de personas en un lugar donde además tienen que comer. Muy probablemente, si es que tienen suerte, tienen un baño químico muy cerca, y si no, no hay nada. Los sistemas de cama caliente se llaman. Exactamente, exactamente. Los rubros que más trabajo en negro, que más trabajo esclavo tienen en la Argentina son dos. Uno es la actividad textil y el otro es el sector agropecuario, donde la informalidad es muy, pero muy alta. Y en particular, que poco se habla, por otra parte, ¿no? Porque sí, muy en general poco. vemos operativos en los talleres clandestinos que se desbaratan en Capital Federal, sí, en la zona de Flores concretamente. Algunos otros hay, por supuesto, pero de esto se habla muy poco. Eso no significa que no exista. No, completamente. Hay una cuestión que me gustaría explicarla porque es bastante interesante. Históricamente, el control de los operativos los realiza el RENATRE, que era el organismo que controla el trabajo rural en la Argentina. Eso, con el gobierno de Cristina Fernández, pasa a ser otro organismo que se llama RENATEA. Para no confundir los nombres, simplemente uno era manejado por las patronales y por un sindicato, que es el de los trabajadores rurales, que conduce Jerónimo El Momo Venegas, y eso después pasó a la órbita estatal, ¿sí? Un organismo que desde el Estado empezó a hacer ese tipo de controles. Ese organismo se diluye cuando asume a Mauricio Macri hace 11 meses y vuelve a la órbita del sindicalismo, es decir, de Venegas y de las patronales del campo. ¿Por qué destaco esta cuestión? Porque tuve la oportunidad de conversar con gente del Ministerio Público Fiscal que en el área de trata realizaban este tipo de operativos. ¿Y qué me dijeron? Que desde que cambió el gobierno no se han hecho prácticamente denuncias, es decir, ellos no han recibido denuncias, ellos actúan en función de los operativos que se realicen y de las denuncias que les llegan. A partir de ahí interviene la justicia y organiza los allanamientos y las investigaciones. Bueno, desde que comenzó el gobierno de Macri no hubo prácticamente denuncias. Obviamente que está relacionado con lo que vos decías recién. Existe, pero hay alguien que no lo quiere ver. Y esa es la realidad. Hay grandes intereses. A mí me tocó cubrir varios allanamientos en vivo y encontraba esto que estabas apuntando, ¿no? Es encontrar un fenómeno de grandes empresas que manejan muchísimo dinero y por otro lado personas que necesitan trabajar y están dispuestos a vivir encerrados Totalmente. en cuchas, durmiendo al lado de los agrotóxicos, Lo que es comiendo peor, comida podrida, toda una Sí. situación de explotación muy seria, y me parece que es muy difícil ser la policía del campo a través de un gremio. Es muy Lo complicado. veo como muy complejo lo que Es estabas complejo. apuntando vos, ¿no? ¿Sabes cuál es la cuestión? Porque es tremendo, cuando uno empieza y conversa con gente que incluso ha pasado por esta situación, es terrible lo que pasa. ¿Y por qué digo lo de la servidumbre, la reducción a servidumbre? Porque el mecanismo que utilizan quienes emplean a los trabajadores, que en su mayoría en este caso fueron santiagueños y algunos jujeños, en su mayoría los del Arándano en particular son de Jujuy y de Santiago, ¿sí? Y algunos incluso de algunos países limítrofes. ¿Qué hacen? Los emplean y les dicen, te voy a pagar 10 pesos por día. Y entonces los tienen viviendo en un lugar propio de ellos y además le dan comida. Pero la comida y Se la la vivienda cobran. le sale 15. Claro. Entonces están en una situación de deuda permanente. Y lo devuelven con trabajo. Claro, y lo tienen que devolver con trabajo. Pero como constantemente están en deuda, no pueden salir los trabajadores de ese esquema. Entonces es muy difícil incluso para ellos después lograr familias plata. completas, Daniel, Completas. terminan viviendo En muchos casos en son matrimonios con hijos. Sí, completamente. En muchos casos, cuando vemos esas imágenes de cuchetas Sí. y de camas, vemos que hay no solamente adultos mayores, sino que también en muchos casos hay chicos, Criaturas. hay chiquitos. Es una imagen tremenda, muy triste. Muy triste. Lo que yo tengo de información de este caso, Sí. porque se dijeron... Mirá las letrinas. Es tremendo, es tremendo. La suciedad, es una reducción es trabajo esclavo, Esto es peor que un insalubre. calabozo. Esto es peor que un calabozo. Es tétrico. Sí, es porque no tenés tétrico. los documentos, no te llevan a buscar, te dan la Exacto. comida que quieren, el valor No tenés nutricional de la control comida sanitario. No, es muy bueno, valor pobre. nutricional ya sería... Si alguien se lastima, digo,
No hay se manera. arreglan como pueden. Sí, no hay manera, no hay manera. Digo, y nunca se van a enterar si hay una tragedia laboral ahí. Jamás. Sí, perdón. El dato que yo tengo de Sí. este caso en particular, no es que hubo una denuncia ni nada por el estilo, es de un trabajador que se escapó hace algunos días y pudo denunciar esto. Ahora, ¿cómo llegó la denuncia? No llegó por el lado de los trabajadores rurales, llegó por el lado de la Policía Federal. Por eso es que después se organizó este allanamiento, porque tampoco tenían documentos porque se los quitan cuando los obligan a trabajar en estas ¿Pero no los condiciones. controlan espontáneamente? ¿No caen a los campos que ya No. saben que hay trabajos golondrina? Hay muy Caer poco. y hacer un control Hay muy espontáneo. poco. La actividad del arándano es muy compleja. A ver, Digo, sabemos se que hace. este año hay, a esta altura, arándano, se cosecha tabaco, Claro. se cosecha, no sé, mandarina. Sí. Ir a los lugares donde sabemos que hay un trabajo real. Porque es difícil de suponer que haya campos a donde no se produzcan estas situaciones de sí, hacinamiento. obvio. ¿No? La industria del arándano es muy complicada porque la cosecha va desde septiembre, octubre, noviembre, se puede extender un poco más, pero se hace en estos meses concretamente y dura 20 días, 30 como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Hay 20.000 personas en la Argentina que se van moviendo, porque es estacional. En un mes se hace en Salta, empieza a bajar, se hace en Tucumán, después se hace en Concordia, en Entre Ríos, después se hace en Buenos Aires, pero muy probablemente sean esas mismas personas las que se van movilizando de provincia en provincia y van variando. Por eso es que es tan difícil controlarlo, porque por ahí dura 20 días. Entonces, tenés que justo hacer la fiscalización en esos días. De todas maneras, es como dice él, Pero son se al Estado, sabe, digamos. se sabe, Ahora, se Yo sabe. te puedo asegurar que nosotros dos vamos hoy a la provincia de Buenos Aires a lugares calientes de determinados productos y entramos y vamos a encontrar las mismas fotos en todos lados. Yo voy a hacer un ejercicio que hace siempre Guille Favale. Dice que a las situaciones, para poder mirarlas en perspectiva, los acontecimientos que nosotros contamos que devienen en noticias, si vos le borras las caras de los personajes y solamente ves la secuencia que estamos mostrando, es donde verdaderamente dimensionás del fenómeno del que estás hablando y lo podés poner en su contexto. Volvamos a poner la imagen, si se puede, de esas cuchetas, Sí, de claro. esas literas. Contame la diferencia entre esto y un campo de exterminio. No, es ninguna. 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 Es muy triste que tengamos que ver esto. ¿Y sabes por qué pasa? Porque en algún punto hay connivencia del poder político. Pero por Y de los supuesto, sin sindicatos. duda. Y de los sindicatos. No. Y es un negocio además que mueve mucho dinero. La tonelada de arándano se vende en 6.000, poco más de $6.000. Tomamos un ¿A dónde parámetro se vende? fundamentalmente a Estados Unidos y algunos países de Europa. En Estados Unidos muy fuerte porque somos contraestación. Argentina y Chile son contraestación con Estados Unidos, Ajá. entonces mucho de lo que sacamos acá se vende hacia esos países. Imagínate cómo mueve dinero esta industria, que en Tucumán, que es una zona productora muy fuerte, hay directamente en el aeropuerto una empaquetadora y una empresa que congela. Es decir, se saca rápidamente de la cosecha, se lleva al aeropuerto, se congela y viaja a Se Estados despacha. Unidos. Exactamente. Mueve mucho dinero. La tonelada de soja cuando estaba en su máximo esplendor Sí. estaba a $600. La tonelada de arándano está a $6.000. Wow. Por eso es que mueve mucha plata y es muy difícil luchar con una actividad cuando mueve mucha plata. Claro, totalmente. Muchas gracias, No, por muy favor. amable, Daniel. Hacemos Contrario. una pausa, es muy cortita.